yo les vengo a hablar de la empresa más importante que somos nosotros mismos. De hasta dónde podemos llegar con nuestros sueños y hasta dónde está el límite para todo eso. Esta historia empieza en el año de 1987, cuando yo estoy en una preparatoria de la Ciudad de México y pues decido que voy a estudiar arquitectura. Porque me gustan las matemáticas, porque me gusta dibujar, me gusta el arte, me gusta diseñar y creo que es a lo que me tengo que dedicar, a pesar de que mi familia son puros abogados. Mi papá puso el grito en el cielo, por supuesto. Mi papá es abogado militar, por cierto, y fue jefe del departamento de la industria militar, hablando de industria militar. Y bueno, avanzamos un poquito, por favor, y entro en 1990, al mismo tiempo que la Facultad de Arquitectura, a trabajar a Grupo ICA. Grupo ICA está ya a punto de desaparecer por completo. Era la empresa más grande de construcción de Latinoamérica. Y decido, pues, que por ahí va el camino, ¿no? Y todo va muy bien, y saco buenas notas, a veces no tan buenas. Digo, hay que ser realistas, ¿no? Y la arquitectura es una materia un poco complicada. Y bueno, empiezan a suceder ciertas cosas y vamos avanzando, por favor. Como les decía, entro en ese mismo momento a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no es comercial, pero es la mejor escuela de arquitectura que hay en Latinoamérica. Y bueno, sucede algo en mayo de 1993. Julio Saucedo tiene un problema muy grave con el director de la Escuela de Arquitectura y se tiene que salir de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y empiezo a buscar escuela, porque dije, no, bueno, esto no se va a quedar así, son mis sueños, ¿no? Empiezo a buscar escuela y en todas las escuelas me decían, tú eres Julio Saucedo, ¿no? Y en una universidad me dicen, tienes dos opciones, o te cambias de carrera o te vas a estudiar al extranjero. Porque te peleaste con el presidente del Colegio de Arquitectos de México. La inexperiencia. Ni modo. Eso pasa cuando uno carece de conciencia y de las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Y bueno, decido entrar a la Escuela de Derecho de la Universidad Latinoamericana. ¿Por qué esa universidad? Pues porque estaba cerca de mi casa. Digo, la verdad. Y aparte porque mi papá, como abogado, era el maestro de amparo, nunca lo debí de haber hecho, era el maestro de amparo de esa universidad. Y al mismo tiempo, avanzamos, por favor, entro al despacho familiar. Y bueno, parecía que todo iba bien. Y sí, si yo me hubiera querido dedicar al litigio, si yo hubiera querido seguir dando clases, como lo he hecho desde hace muchos años. Y en 1994 entro a trabajar al Senado de la República. Avanzamos, por favor. Y ahí es donde mi vida cambia por completo. ¿Por qué? Avanzamos, por favor. Perdón, no pasa nada. ¿Por qué cambia mi vida por completo? Porque tengo el primer contacto con el derecho constitucional y el derecho electoral. En 1994 en México
viene la primer gran reforma electoral. Y me acuerdo que mi jefe, un senador por el estado de Puebla, pues de repente dijo, ay, esto quién sabe qué sea. Licenciado, me decía licenciado sin serlo. Licenciado, por favor, revises esto. Y me hace una nota informativa. Lo empiezo a revisar, me gusta, hago modificaciones, les gusta a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Senado, se hacen los cambios, se impactan en la reforma constitucional de 1994 y digo, de aquí soy. Pero tenía yo el problema que no tenía el contacto con nadie para poder entrar a trabajar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o por lo menos al Instituto Nacional Electoral, hoy, antes IFE. Y bueno, dejo que las cosas sigan fluyendo. Termino mi servicio social y me pide el senador, oiga, quédese, no le vamos a pagar, quédese. Segundo error en mi vida, la inexperiencia. Y entonces me quedo a trabajar. Me hace jefe de asesores de nombre, ¿no? Porque no me pagaban. Y bueno, digo, está bien, avanzamos, por favor. Pero llegó un cambio en mi vida en 1997. Conocí a la que hoy es mi esposa. Y digo, pues no, como que de promesas de que me van a pagar algún día no vamos a vivir, ¿verdad? Y entonces entro a trabajar a Banamex y me ponen en un área que pues no es muy agradable para la gente. ¿Por qué? Porque aquí nos están pidiendo que hagamos una introducción. ¿Por qué? Porque me tocaba coordinar un programa de recuperación de cartera hipotecaria a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que me tocaba ir a decirle a la gente que había perdido su casa y que el banco la íbamos a subastar a través de un fideicomiso de garantía. Cuando viene la crisis de 1994, todos los créditos hipotecarios se cambian a UDIs y empiezan a haber reestructuras ilimitadas por parte de los bancos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Bueno, pues después de 4 o 5 reestructuras, la gente ya no podía reestructurar más. Y se meten a un esquema que se llamaba esquema de pagos mínimos equivalentes a rentas. Es decir, yo banco, me dabas la propiedad de tu casa y yo te cobraba una renta por el plazo que era tu crédito originario y después de que terminaba ese plazo, pues me la podías comprar otra vez con un crédito hipotecario. Era el ganar-ganar para el banco. Sí, soy realista. Así como dije que no siempre sacaba buenas notas, tengo que ser realista. Y al mismo tiempo, avanzamos, por favor, seguía yo trabajando en el buffet familiar. Y el problema del buffet familiar es que mi papá es un abogado reconocido a nivel internacional en algunas áreas, pero es un abogado a la usanza antigua. ¿Qué quiero decir con esto? Los pasantes están para aprender, no para ganar dinero. Y bueno, yo ya tenía una familia para ese entonces, ya teníamos a mi primera hija, Julieta, y ya venía en camino José Antonio, y dejo de trabajar en Banamex porque lo compra Citibank. Y como yo me había acabado la cartera junto con la que era mi jefa, pues como buena empresa norteamericana nos dicen, ya no tienen razón de ser ustedes. Adiós. Y entonces me quedo nada más con el despacho y empiezo a dar ya formalmente clases. Digo formalmente porque había dejado de hacerlo durante algún tiempo. Yo doy clases desde 1997. Avanzamos, por favor.
Y bueno, de repente aparece una oportunidad y entro a trabajar a la oficina del abogado general en la UNAM. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, pero muy desgastante. ¿Por qué? Porque aparte del trabajo normal que hacíamos para la universidad, quien era el jefe, que era una mujer, hacía muchos libros. Y entonces a los que nos gustaba la investigación, nos decía, nos vemos a las 11 de la noche para que empecemos a revisar lo que has investigado, ¿no? Y sí, a las 11 de la noche teníamos que estar en la oficina de la, que era abogada general de la UNAM, pues revisando los textos que habíamos hecho durante el día en nuestros espacios libres, después de todo nuestro trabajo, para que la señora los revisara y avanzara con sus libros. Ahí duré 6 meses porque vino la oportunidad de mi vida. Avanzamos, por favor. Y fue entrar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Recuerdan lo que les dije de 1994? Bueno, ahí es donde se concretó todo. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando yo realmente encontré un sentido a todo lo que había aprendido en la escuela. Porque me di cuenta ahí que lo que a mí me gusta es hacer sentencias. A mí me gusta decidir sobre lo que va a pasar en un conflicto determinado. Y aparte, algo que muy poca gente ve, es que el Tribunal Electoral decide al final del día quién va a gobernar. Es decir, el tribunal es un poder más allá de lo que parece ser. Y al mismo tiempo, conforme va pasando todo esto que les estoy contando, yo sigo estudiando. Es decir, acabé mi licenciatura, ¿en qué año? 1997. Me titulé en 1999. Y a partir de ahí dije, no me puedo oxidar. Y seguí, y seguí, y seguí, y seguí estudiando. Avanzamos, por favor. Tan es así que en 2003, ¿avanzamos? Gracias. En 2003 entro a la División de Estudios de Posgrado de la UNAM a estudiar una especialidad en Derecho Electoral. Soy la primera generación de la especialidad de Derecho Electoral. Fuimos muy pocos, fuimos 15 alumnos y nos daban clase los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros del Instituto Nacional Electoral y quienes han sido posteriormente magistrados y consejeros. ¿Por qué? Porque no había nadie más. Esta especialidad duró de 2003 a 2005. Avanzamos, por favor. En 2005 empiezo a estudiar otra especialidad que da el tribunal, que es sobre justicia constitucional. Es decir, primero me enseñaron toda la teoría en la UNAM y después en el tribunal me enseñaron a aplicarlo para hacer sentencias. Avanzamos, por favor. En 2008 hago una maestría en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre justicia constitucional y derecho electoral. Aquí el tribunal tuvo la situación de brindarnos a los funcionarios del tribunal que quisiéramos la posibilidad de hacer una maestría de este tipo. Y vinieron cualquier cantidad de profesores españoles de todos los niveles a decirnos cómo se hacían las elecciones en España y a tomar parte de nuestra experiencia. Por ejemplo, algo que a ellos les sorprende mucho es que nuestras boletas y nuestra credencial para votar tengan cualquier cantidad de candados, con la finalidad de que no haya irregularidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les sorprende tanto? Porque en España la boleta les llega por correo y la mandan los partidos políticos. Y en teoría todas las boletas son blancas
pero hay de blancos a blancos, ¿no? Y la forma de hacer trampa ahí es que pues yo mando una boleta blanca, pero como que color hueso, ¿no? Si yo soy del PSOE, por ejemplo, ¿no? Del Partido Socialista Obrero Español. Y si yo soy de otro partido político, mando una boleta blanca, pero pues medio transparentosa la hoja, ¿no? Y entonces, cuando sacan las boletas de los sobres, pues la gente ya sabe por quién votó, ¿sí? Y entonces, pues yo ya sé que si el sobre viene con ciertas características, pues ese sobre es para determinado partido. Avanzamos, por favor. En 2009 viene mi primera oportunidad fuerte dentro del tribunal. ¿Por qué? Porque dejo de estar en una área jurídico-administrativa, que era la Secretaría General de Acuerdos, y me permiten estar en Sala Regional Monterrey por primera vez haciendo sentencias de 2009 a 2011. Fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque de no saber hacer sentencias, un día llegó alguien y me dijo, Julio, confío en ti, aquí está un expediente, lo vas a resolver tú. Avanzamos, por favor. En 2011, antes de eso, en 2010, tengo la oportunidad de ir a un congreso a Washington, sin imaginarme qué era lo que iba a pasar ahí. En ese congreso conozco a una persona que después fue mi jefa y me da la oportunidad un año después de regresar a México, a la Ciudad de México, a Sala Superior, ya como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. ¿Qué fue lo que pasó en ese año? Después me enteré, la persona que me invita a trabajar se dedica a revisar todo mi trabajo. Todo lo que hice en Secretaría General, se dedica a revisar mis sentencias de Sala Monterrey y me brindan la oportunidad de llegar como secretario de Estudio y Cuenta, primero con una plaza temporal y después con una plaza permanente en la Ciudad de México. Lo que yo aprendí ahí fue que el Tribunal Electoral tiene la fuerza de nombrar a quién va a ser el presidente del país. Y no se imaginan lo importante que se siente uno cuando tu trabajo se ve reflejado ahí. Todos los niños, en mi época, decíamos, cuando nos preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Muchos decíamos, presidente. Pensábamos que era lo más importante que había. Y resulta que la vida me dio la oportunidad de nombrar a quién va a ser presidente. Avanzamos, por favor. En 2013, digo, no me puedo quedar sin seguir estudiando. Y decido hacer otra especialidad ahora en la Universidad de Girona. Mi trabajo es dictar sentencias, es revisar lo que la gente trae. Y entonces me dan la oportunidad de estudiar una especialidad sobre valoración probatoria. ¿Qué es la valoración probatoria? Es la posibilidad de que yo vea los papeles o los documentos o todo lo que me mandan las partes y yo decida si tienen o no tienen razón en base a eso. ¿Cuál es la finalidad de contarles mi historia? La finalidad de contarles mi historia es, como les dije en un principio, yo no les vengo a contar de una empresa, sino les vengo a contar de la empresa más importante que son ustedes mismos. De lo importante que es para ustedes que luchen y se preparen para alcanzar eso que quieren ser ustedes. No importa si quieren ser abogados, contadores, administradores, lo que ustedes quieran ser. Pero lo importante es que tengan las ganas de hacerlo.
que exista alguien que les detone las ganas de hacerlo, como son esas 3 personas que están ahí sentadas, que siempre que tengo la oportunidad de reconocerles su trabajo, se los reconozco. Mi esposa y mis 2 hijos. Gracias a ellos, yo tengo las ganas de pararme todos los días a trabajar. Esté cansado, no esté cansado. Esté enfermo o no esté enfermo. Eso es lo que ustedes deben de buscar en sus vidas. Un motivo que les permita crecer exponencialmente, que era lo que todos los expositores que me han precedido lo han dicho. La empresa debe crecer de manera exponencial para que la empresa triunfe, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ustedes deben de crecer de manera exponencial para que ustedes triunfen como individuales. ¿Por qué? Porque antes de ser empresa tienen que triunfar de manera individual. Es muy importante para todos nosotros que venimos a enseñarles o a explicarles o a transmitirles un poco de lo que son nuestras experiencias. Es muy importante que ustedes entiendan eso. Que antes de otra cosa, ustedes deben de estar preparados para lo que venga. Sea bueno, sea malo, sea intermedio. Como les dije, yo no esperaba en 1993 que me peleara con el director de la carrera de arquitectura. Jamás lo esperé. Mi inexperiencia tuvo consecuencias. ¿Y esas consecuencias cuáles fueron? Que mi vida dio un giro de 180 grados. Me revolcó la ola, como dicen por ahí. Por favor, lo más importante son ustedes. Si tienen como sueños constituir una empresa, luchen por ello. Prepárense para ello. Atiendan a lo que les dicen sus maestros. Traten de ser mejores cada día. De nada sirve que yo venga o que venga el mejor empresario de México y les explique sus experiencias si a ustedes les interesa por este momento. Si lo que nosotros o lo que los demás exponentes digan no trasciende. Les repito, busquen eso que les detone las ganas de crecer. Para mí fue Adela, Julieta y José Antonio, en ese orden. Porque primero llegó a mi vida Adela en una mesa de dominó de la universidad. No digo mentiras, ¿no? No, si no, luego me toca Tina. Y después llegó Julieta, y por último llegó José Antonio, el chiquito de la familia, que ya no es chiquito, porque ya es más alto que yo. Entonces, les pido que busquen esos pequeños detalles en la vida que les hará a ustedes crecer como personas, crecer como profesionistas, crecer como parte de una familia, crecer como parte de una sociedad. Si ustedes lo consiguen, siempre sus sueños se verán colmados. Siempre tendrán la oportunidad de que aunque los revuelque la ola, puedan buscar una mano, que para mí son ellos 3, una mano que los saque del problema. Muchas gracias. Creo que el formato es muy interesante. Es la segunda vez que me invitan a un tipo de congreso de este tipo y creo que la interacción con el público no es tan formal y eso permite que uno se explaye un poquito más y cuente más experiencias de vida. Lo recomendaría porque creo que la oportunidad que brinda tu universidad es muy importante. Creo que el que nosotros transmitamos ese conocimiento, poco o mucho, hacia ustedes, pues debe de trascender de alguna manera para que o no cometan los mismos errores que alguna vez cometimos nosotros,
o en su caso atiendan a estas experiencias que pueden considerarse de éxito en algunos casos. Muchas gracias. Se despide Julio Antonio Saucedo Ramírez, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey. Invito a todos a que vivan esta experiencia del Congreso GERSA el próximo año.